contribuyente, el cliente, no coopera, solamente se dedica a hacer la descarga masiva de esos documentos y presentan ahora sí que literal sumas y restos, ¿no? Mis ingresos menos mis gastos, tengo mi utilidad o mi pérdida y así se va la declaración. Sin un análisis correcto de lo que estamos haciendo. Si realmente todas las facturas que se están descargando, vamos a hablar en este caso de personas físicas, ya fueron efectivamente cobradas y todo lo que los gastos fueron efectivamente pagados, la forma en la que se pagó, toda la estructura que va detrás de la declaración de impuestos, que todo está pegado a la legislación. Aquí nos dice Yasmina, hay clientes que no quieren dar nada más. Sí, realmente hay clientes que no quieren dar nada. Yo siempre les sugiero, a mí no me gusta ya trabajar tanto con papel, porque al final de cuentas, pues la contabilidad ya tiende a ser lo más posible de manera electrónica. Nada más acumulamos papel y papel, con lo que comentábamos creo el otro día en el grupo de WhatsApp, que solamente estamos de repente imprime papel. Las facturas, en lugar de haberse simplificado con esta nueva estructura, son si queremos a veces imprimir una factura, nos salen 5 o 6 hojas, porque va desglosado concepto por concepto, concepto por concepto. Entonces se hacen unas facturas enormes en cuestión de papel, de contenido. Entonces, estar imprimiendo tanto papel solamente estamos generando pues basura, porque al final de cuentas ese papel tarde que temprano lo vamos a terminar desechando, se va a perder, que sobre todo los clientes, ¿no? Si a ellos los ponemos a estar imprimiendo sus facturas, después las usan incluso hasta de papel reciclado. Entonces, no tanto de que yo les pida el papel de su facturación, sino que ellos se vayan haciendo responsables y que vayan sabiendo, ellos vayan teniendo conciencia de lo que están deduciendo, de lo que están acumulando de sus ingresos. Entonces les pido que me vayan armando una carpeta de manera digital con las facturas que ellos van emitiendo y las que van solicitando de sus gastos. Entonces, durante el mes, esta es como quien dice su labor de ellos, y junto con sus estados de cuenta me la juntan, y ya sea que cada quien le gusta trabajar de diferente forma, que la suban a una carpeta de OneDrive o X cosa, o me la hagan llegar clásicamente por correo electrónico, y sobre eso ya yo empiezo a trabajar. Y la comunicación que siempre me gusta tener con el contribuyente es de dudas que tengo respecto a lo que están ellos mandándome de gasto, sobre todo. ¿Cómo me justificas este gasto? ¿Por qué compraste esta cosa? ¿Por qué crees tú que esto es estrictamente indispensable para tus operaciones? Entonces ya hay veces que ellos mismos desisten y me dicen, no, ¿verdad? Es como que no tiene nada que ver. Pues no tiene nada que ver. Entonces, pues este gasto no lo vamos a considerar como parte de tus deducciones, y esa comunicación vamos llevando. De repente en los estados de cuenta un ingreso extraordinario, oye, pues ¿por qué este ingreso? Y vamos teniendo esa comunicación poco a poco para ir armando primero su contabilidad de manera correcta, y partimos de ahí para presentar su declaración. Cosa que no van a poder hacer ellos de manera autónoma, al menos no correctamente, porque carecen de conocimientos que nosotros adquirimos. ¿Qué necesito saber antes de llenar mi declaración de impuestos? Pues algo que una vez le contestamos a una persona fue, ¿qué necesito para presentar la declaración de impuestos? Primero, haber ido a la escuela 4 o 5 años, a la Facultad de Contaduría y Administración, para adquirir las bases con las que se hace un trabajo de contabilidad y la presentación correcta de las declaraciones de impuestos en cuestión del área fiscal, ¿no? Porque ya hemos visto que nuestra carrera es muchísimo más amplia. Ya que, bueno, si van a hacer sus declaraciones y creen que ustedes las pueden hacer de manera autónoma, sin conocimientos previos de una carrera universitaria,
Primero, saber a qué régimen pertenezco. Algo que ya había comentado en otra de las pláticas era el punto de que a veces ni siquiera saben lo que es una persona física o una persona moral. Entonces, desde ahí partimos, ¿no? Como les comentábamos, a tratar en esta ocasión el tema de personas físicas. Entonces, soy persona física, pero ¿a qué régimen pertenezco? Ya hemos visto que aumentó ahora un régimen o como podríamos decir un derivado del régimen de actividad empresarial con lo de las plataformas digitales. Pero en general o de manera muy común, los regímenes en los que están ahorita jugando con las declaraciones de impuestos, ya sea de manera mensual o bimestral, pues son los RIF y los de actividad empresarial y profesional. Entonces, a ver si yo estoy en el régimen de incorporación fiscal o si estoy en el régimen de actividad empresarial. De repente, ellos mismos van haciendo los contribuyentes sus movimientos al RFC porque pues tienen acceso a la página del SAT a través de su contraseña, de su firma electrónica. Los empiezan a hacer operaciones medias extrañas. A mí me tocó un cliente que se dio de alta como asalariado y como socio, y luego suspendió la actividad de socio, y luego se dio de alta como régimen de incorporación fiscal. Estuvo ahí medio año y después se cambió a actividad empresarial y luego tenía una acusa de que se había regresado a régimen de incorporación fiscal. A final de cuentas, entendamos que la página del SAT es un robot que va a ir arrojándonos documentación en base a lo que nosotros vayamos comentando, pero no significa que estemos cumpliendo con lo que la legislación nos marca. Él tenía su acuse de que se había regresado al régimen de incorporación fiscal, pero finalmente ese cambio no aplicó nunca porque sabemos que no vamos a regresarnos a un régimen más pequeño. Entonces traía un desorden y un desfase en todos los movimientos que él había hecho con su RFC en cuanto a movimientos de régimen y demás. Entonces, pues hubo que regularizarlo. La verdad, pues en el momento en el que brinca de incorporación fiscal a la actividad empresarial, perdió muchos beneficios que hoy que ha reactivado empresarial, pues si no hubiera hecho ese movimiento, hubiera podido considerarse todavía como régimen de incorporación fiscal, pero perdió esa oportunidad por todos los errores que cometió al hacerlo de manera propia. Otra de las cosas que tenemos que conocer son nuestras obligaciones fiscales. En nuestra constancia de situación fiscal, ahí aparecen todas las obligaciones a las que tenemos que estar presentando vía nuestras declaraciones anuales. Lo más común es ISR e IVA, ¿no? Hay quienes estén obligados al IEPS, aparte de las DIOT, sobre todo, ¿no? Otras que aparentemente nos habían dicho que ya no estábamos obligados, pero que si no las presentamos, nos siguen apareciendo negativas nuestras opiniones de cumplimiento. Entonces, ahí viene nuestra guía de obligaciones fiscales, hay que darle una revisada. Pero recordarán hace 15 días quienes estuvieron aquí en el programa que estábamos viendo el llenado de para el régimen de otros ingresos, que no nos aparecía la obligación de IVA. Entonces, nosotros sabemos que por esa actividad deberíamos estar declarando IVA, sin embargo, el cuestionario no nos arrojaba esa obligación. Entonces, como nosotros como contadores tenemos el conocimiento que esa obligación sí deberíamos de tenerla, al momento de hacer nuestra declaración de impuestos, tenemos que incluir esa declaración como otros, cosa que otras personas, pues, si no viene en mi guía de obligaciones, pues no la presento. Entonces, estamos incurriendo en una falta de la cual desconocemos porque no tenemos esa herramienta para saber que estamos incumpliendo con algo simplemente porque el papel nos dice que no, pero el conocimiento de un contador nos dice que sí tenemos unas obligaciones adicionales a las que nos está dando el robotito del SAT. Antes de presentar nuestras declaraciones, hay que darle una consultada a nuestra legislación. Aquí me fui un poquito en desorden, pero básicamente la ley del ISR, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación y las normas de información financiera, que de repente las dejamos de lado, sobre todo por esa practicidad de que
creemos que nuestros impuestos simplemente se cumplen con sumas y restas. Les digo, ingresos menos gastos. Y ya la clásica que muchos contadores de repente usan de cuando el cliente les pregunta, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos? Y les dicen, gasten, gasta, pues gasta, gasta, gasta. Entonces se agarra el cliente, gaste, 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 pero no tiene comprobantes o tiene notitas de remisión o gasta en cosas que no son deducibles de impuestos. Entonces esa no es la solución, gastar por gastar, porque nada más está acumulando como tal gastos, pero no está sabiendo ni siquiera en qué lo está invirtiendo. A final de cuentas, está teniendo utilidad, no está teniendo utilidad, es deducible, no es deducible. O sea, se viene un cúmulo de preguntas y una nube de dudas para el cliente, porque al final de cuentas le sigue pagando muchos impuestos, porque muchas de las cosas en lo que él está gastando, más no invirtiendo, le está generando pérdida y a la vez le está generando pago de impuestos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que cuidar tanto nosotros como contadores al momento de no usar palabras tan clásicas como de tú, pues gasta, ¿no? Y también la persona que se va a hacer responsable de sus propios impuestos, ahorrándose la inversión en un contador, pues por lo menos tratar de leer, ahora sí que está todo en internet, ya googleándolo, tratar de darle una revisión a la legislación, a ver si con eso se les despliega un poco más las dudas. Recordemos que la ley es muy precisa, pero a la vez usa palabras muy concretas que no cualquier persona puede darle una interpretación correcta a lo que está consultando. Entonces, hay que revisar estos puntos. Y les digo, las normas de información financiera, que antes eran los principios de contabilidad generalmente aceptados, de repente nos los pasamos por alto. La gente que se hace responsable de su contabilidad, pues por desconocimiento. A final de cuentas, eso es materia de escuela, de nuestra licenciatura. Es lo primero que vamos viendo cuando ingresamos a la escuela, desde la partida doble, ¿no? Cómo armamos nuestros estados financieros, nuestros asientos contables y cómo de ahí se va derivando la determinación correcta de nuestros impuestos. Les digo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en las personas físicas con actividad empresarial, las que se dividen en régimen de incorporación fiscal y el régimen de actividad empresarial. Recordemos que como personas físicas también existen los asalariados, las personas que reciben ingresos por el otorgamiento de uso y goce temporal de bienes inmuebles, que es el arrendamiento, y ahora pues ya está también incluido los que perciben ingresos a través de plataformas digitales, pero eso lo vamos a dejar un poquito de lado y nos vamos a enfocar a estos dos regímenes, que bueno, pues simplemente uno es, a final de cuentas, ambos son régimen de actividad empresarial, solamente que la incorporación fiscal tiene unas especificaciones y algunos beneficios que el otro régimen, también conocido como general, pues ya no tiene. En el régimen de incorporación fiscal, ¿cuáles son mis obligaciones? Emitir facturas, registrar gastos, y bueno, pues eso es lo que nos dice la página esa, pero obviamente también el registro de nuestros ingresos y la presentación de nuestras declaraciones bimestrales. Hay quienes presentan declaraciones mensuales y que lo están haciendo bajo la figura de un coeficiente de utilidad y que también presentan declaración anual. En mi caso no he tenido a nadie en esta situación. No sé si alguno de ustedes tenga algún caso de alguien, de un RIF que esté presentando declaraciones mensuales y declaración. En mi caso, todos los RIF en el modo tradicional, original, de las declaraciones bimestrales. Y se acuerdan que en un principio nos decían que todos los gastos que no tuvieran factura se iban a estar registrando en mis gastos, en la aplicación de mis cuentas, que iban a ir llevando ahí su control para que ellos no llevaran una contabilidad formal. Entonces, ahí el contribuyente, por eso a ellos en específico se les decía que no necesitaban contador, ellos podían ir llevando ahí su registro, ¿no? Del baseo de su tradicional libreta, que la mayoría de los microempresarios hacen sus registros todavía
muy manuales, pues era cuestión de vaciarlo a la página del SAT, en la aplicación de mis cuentas, y de ahí vamos derivando la declaración. Pero todo esto llevó de repente a que se estuvieran duplicando ingresos o que se estuvieran duplicando gastos